Buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona esta máquina y si realmente es eficaz o no. Bueno, los chicos de Massage Gun me enviaron esta pistola desde Canadá para que la probara y demás. Me puse en contacto con ellos porque la verdad es que me llamaba mucho la atención este tipo de herramientas, ya que estudio fisioterapia y bueno, me resultan interesantes, pues en cierto modo ver cómo avanza un poco la tecnología y ver si realmente este tipo de cosas que nos venden por internet son útiles o no. Entonces en el vídeo de hoy quiero básicamente que vean cómo la he probado, y que escuchen en cierto modo qué es lo que opino en base a esto y si realmente este tipo de herramientas pueden sustituir la masoterapia, que es la terapia con un fisioterapeuta en este caso, por ejemplo, ¿no? Que todos los atletas necesitamos, repito, todos los atletas necesitamos hacernos descargas, por favor. Que hablo con cada persona que me dice, llevo 1 año y medio sin hacerme un masaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale chicos, he de decir que la máquina me ha sorprendido gratamente, es decir, no me esperaba que tuviera la fuerza que tiene. Eso es lo que más destaco de esta máquina. Y hay que tener en cuenta que eso es muy importante, debido a que nosotros, la gente que practicamos calistenia, tenemos una musculatura bastante densa, lo que la hace bastante dura y lo que la hace bastante inaccesible para cualquier aparato o incluso mano. Reconozco que la máquina hace bien su trabajo. A mí me ha sorprendido cómo me ha dejado el antebrazo, ¿vale? Me hice terapia en el antebrazo porque tenía una sobrecarga muy fuerte y he notado la post-sensación, es decir, la sensación post-terapia ha sido bastante similar a una sensación, a la sensación que debería de tener tras una terapia con un fisio. Considero que el tipo de terapia que ofrece esta herramienta es bastante intrusiva, lo que quiere decir que es bastante dura, no se podría aplicar a diario, porque realmente ataca el músculo, ataca la contractura y hace daño, ¿vale? Ojo, no hay que confundir el hecho de hacer daño con que no sea buena, es decir, cuando nosotros queremos romper una contractura, en cierto modo, en cierta medida, debemos hacernos un cierto daño, o sea, un poco de daño. ¿Por qué? Porque tenemos que romper esa contractura, ¿vale? Por lo tanto, el arma tiene que hacer su trabajo. Bien, ahora considero que para que este arma sea eficiente, yo digo arma, pero en verdad esto es una herramienta, Massage Gun, arma. Para que la Massage Gun sea eficiente, debemos atacar a las fibras de forma transversal, ¿vale? Para eso tienen que tener una pequeña noción de cómo están dispuestas las fibras de cada músculo e intentar siempre atacar, pues eso, de manera transversal las fibras para que la contractura se pueda romper con facilidad. En resumidas cuentas, chicos, mi opinión es satisfactoria, es decir, me gusta la herramienta, la voy a utilizar y la verdad es que la recomiendo. No recomiendo que se la compre todo el mundo porque evidentemente es bastante cara, son $300, más los envíos y demás en Canadá, pues puede llegar a ser cara. No obstante, he de decir, aviso previamente que no voy a llevarme ningún tipo de comisión ni me voy a lucrar de ninguna manera con lo que les voy a decir a continuación. Los chicos de Massage Gun me han ofrecido $50 de descuento a todos aquellos que utilicen este código que les dejo aquí, ¿de acuerdo? Como es lógico, me han enviado de forma gratuita el arma, yo no he pagado nada a cambio, entonces ellos me han pedido que haga una review y que dé mi opinión sobre ella, y es lo que estoy haciendo a continuación, o sea, lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Entonces todo aquel que esté interesado en adquirirla sabe que puede utilizar mi código, van a tener un descuento de $50 y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden que se pueden suscribir si no lo están y nada, que si no has ido al fisio todavía, no sé qué estás esperando, tío, hace falta ir al fisio. Nos vemos.